Muy buenos días, hombres. Estamos listos en esta mañana para comenzar una nueva serie de estudios que tiene que ver con la actitud del cristiano. Y en estas semanas vamos a tener un desafío interesante, un desafío que nos debe motivar a tomar una conducta correcta como cristianos. Y hoy vamos a comenzar una nueva serie de estudios en el libro de Romanos, capítulo 12, que hemos titulado Sacrificio Vivo. El apóstol Pablo es el escritor de la carta a los Romanos y en el capítulo 12 va a hacer un quiebre en cuanto a lo que viene escribiendo los primeros 11 capítulos para decir a los lectores: es tiempo de actuar, es tiempo de comportarse en forma correcta. ¿Por qué? Porque va a tomar los primeros 11 capítulos y se los dejo de tarea para que lo puedan leer, tienen tiempo para leer, o háganse el tiempo para leer, acerca de cómo es la provisión de Dios para cada uno de nosotros en cuanto a la justificación por fe. Eso va a hablar los primeros 11 capítulos Pablo en el libro de los Romanos. Y en el capítulo 12, ahora sí, Pablo nos va a decir, o les va a decir a aquellos que reciben la carta y la que lo leemos, ahora si lo queremos tomar de una frase como que la podemos entender, ahora la pelota está de tu lado, ¿sí? Ahora el que tiene que actuar eres tú. El que tiene que entender que Dios, a través de su Hijo Jesucristo y a través del Espíritu Santo, los tres hacen, ya lo sabes, ahora es lo que tú y yo debemos de hacer. Y una vez expuesto esto, el apóstol Pablo va a comenzar directo con lo que, muy a su estilo, muy a su modo, de cómo debe ser nuestra conducta. Y dice, Romanos capítulo 12, versículo 1, dice la palabra de Dios, lo tenemos ahí en la pantalla, por favor me ayudan a leerlo todos juntos. Dice la palabra de Dios lo siguiente: así que, hermanos, ahí estamos todos incluidos, ¿estamos de acuerdo? Dice: os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Ese así que es un conector con lo que decíamos, con la idea de los 11 capítulos anteriores, y es totalmente intencional Pablo con quien escribe, y dice hermanos. Obviamente que estas palabras son dedicadas a todos aquellos que son verdaderamente hijos de Dios y forman parte de la familia de Dios. Aquí la gran diferencia, o aquí el gran primer desafío para cada uno de nosotros, que es considerar o reconsiderar nuestra posición ante Dios. Si en primer lugar somos simplemente simpatizantes, somos religiosos, recordemos la iglesia allí en Roma, era una iglesia que como todas se estaba formando, era una iglesia que tenía, sí, muchos judíos, también había muchos gentiles, pero estaba en medio de una sociedad muy legalista, estaba en medio de una sociedad muy especial como era la romana, ¿no es cierto? Era la capital de un imperio, muchas cosas, muchos negocios se hacían en aquel lugar, muchas situaciones turbias también se manejaban en aquel lugar. Entonces, en medio de toda esta sociedad, la iglesia comienza a caminar, comienza a marcar ese destino, comienza a ser sal y luz en medio de la oscuridad de una sociedad como la que se vivía en aquel entonces. Entonces Pablo dice, esto que voy a hablar, estén atentos por favor, y los primeros que tienen que recibir esto son aquellos que son verdaderamente hijos de Dios. ¿Por qué? Porque lo que vamos a hablar a continuación, dice el apóstol Pablo, lo que voy a decir a continuación, solamente los hijos de Dios saben experimentar. Porque cuando hablamos de un sacrificio vivo, hombres, nosotros debemos definir sacrificio vivo ante la pregunta ¿qué es un sacrificio vivo? La respuesta es que un sacrificio vivo es un acto constante de adoración que debemos ofrecer al Dios que nos salvó y que nos mostró su gran amor. Es un acto constante. Sí, la constante habla de un movimiento, incluso habla de un movimiento parejo, ¿no? Habla de un movimiento, de un ritmo que no se detiene. Eso habla un sacrificio vivo. Cuando se hablaba de sacrificio en el Antiguo Testamento, el sacrificio, como dijimos al principio, tenía que ver con entregar como pago por mis errores, como pago para calmar la sed vengadora de Dios. Y cuando hablamos en el contexto de las personas comunes y corrientes, en cualquier religión era yo sacrificaba algo vivo para cubrir mis faltas o para tener la benevolencia del Dios al que yo servía.
Para los judíos eran muy conscientes de esto porque dentro de su tradición y dentro de la ley estaba sacrificar a un animal perfecto para que ese animal cubriera mi falta y de esa manera yo pudiera obtener el beneficio de Dios. Entonces, aquí la palabra sacrificio no era ajeno a los demás o a cualquier persona, como no es ajeno para nosotros. Pero lo que aparece aquí para un verdadero hijo de Dios es que esos sacrificios cesaron. Porque el Cordero perfecto, sin manchas, sin defecto alguno, que no solamente cubre el pecado, sino que quita el pecado y la condenación del mundo, ya había sido ofrecido. Ya había sido ofrecido. Entonces ya no había y ya cesaron, dice la palabra de Dios, los sacrificios. Entonces, ¿por qué ahora Pablo habla de sacrificios? Porque la misma intención es, y la misma idea es de ir y entregarme y postrarme y realmente volcarme delante de la presencia de Dios, pero ahora vivo y constante, día a día. ¿Y cómo entendemos lo que realmente es un sacrificio vivo? En primer lugar, entendiendo que cada uno de nosotros debemos convertirnos en ese sacrificio vivo. Sacrificio vivo es lo que debemos de ser, es lo que debemos aspirar para ser verdaderos hijos de Dios. Pero ¿cómo es? ¿Cómo es un sacrificio vivo? ¿Qué tengo que considerar a la hora de saber si estoy o no en el camino correcto para transformarme en ese sacrificio vivo que Dios espera de mí? Lo primero es entender a Dios y cómo piensa Dios. Lo primero es encontrar la motivación correcta para yo ser un sacrificio vivo. Lo encontramos ahí en Romanos capítulo 12, cuando dice: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios. Lo primero que hacemos para entender cómo funciona ese sacrificio vivo es considerar las misericordias de Dios. Ya hemos dicho que Dios es rico en misericordia. Y no solamente lo hemos dicho, yo creo que lo experimentamos cada día en nuestras vidas. Cuando hablamos de misericordia, ¿de qué estamos hablando? ¿Qué es misericordia? Algo que el amor de Dios es obtener por nosotros mismos y se nos regala sin que nuestros actos sean calificados. Exactamente. La definición más sencilla de misericordia es no recibir lo que merecemos, pero al final recibimos. Al final recibimos, sí, un Dios justo, un Dios santo, un Dios amoroso. Cada mañana, cada día en nuestras vidas osa ser misericordioso con nosotros a través de diferentes formas. No nos da lo que merecemos, porque aún nosotros como hijos de Dios, dice la palabra de Dios, que seguimos pecando. Es la pregunta que responde Santiago. ¿De dónde vienen los problemas? Del corazón del hombre, de la concupiscencia del hombre, de nuestro interior. Ese ser que se resiste a morir y que cuando nosotros nos apartamos, nos vamos alejando de la presencia de Dios, empezamos a cometer yerros tras yerros, errores tras errores. Sí, sale esa vieja naturaleza. Inmediatamente el pecado como hijos de Dios trae como condenación a nuestra vida la muerte. Sin embargo, Dios, que es rico en misericordia, a través de la persona de Jesucristo, dice la palabra de Dios, que renueva su misericordia día con día. Y Lamentaciones, ahí en sus hojas, capítulo 3, versículos 22 y 23, dice la palabra de Dios: por la misericordia de Jehová no hemos sido, ¿qué? Consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Y el contexto que está hablando, pues ese libro se llama Lamentaciones. ¿Qué podría haber estado escribiendo el sabio si no era lamentándose de lo que habían perdido, lamentándose de lo que era y ahora son, lamentándose? Sin embargo, en medio del lamento, el escritor hace un parate y dice: si seguimos vivos, quiere decir que tenemos oportunidades, y si estamos aquí no es por mérito propio, sino es porque Dios renueva su misericordia. Y dice al final del versículo: nuevas son cada mañana. Y una de las formas en que Dios muestra su misericordia en el pasado y lo hace en el presente es a través de su fidelidad. Él sí sabe ser fiel, aunque nosotros seamos infieles. Una de las grandes misericordias es que hoy estemos vivos y estemos aquí, parte de la misericordia de Dios.
Esa es la misericordia de Dios. Él cuidó de nosotros, incluso a veces sin que nosotros le pidiéramos en la noche. Porque quizás anoche nos fuimos a dormir viendo la televisión, o nos fuimos a dormir peleado con nuestra pareja, con nuestra esposa, o quizás nos fuimos a dormir tan cansados que nos olvidamos decir gracias a Dios por tu cuidado, por tu provisión, gracias, y ahora te pido que cuides mi sueño. Y a pesar de que quizás no lo hicimos, Dios estuvo atento y su misericordia hizo no solo que descansáramos, sino que hoy abriéramos los ojos y tuviésemos un día más de vida. Eso es misericordia. Sin decirles que la gran muestra de misericordia de Dios es que Él nos rescató y a través de Cristo nos dio vida eterna, algo que ni siquiera merecíamos y que era imposible para nosotros. Y las 2 semanas pasadas hablamos y aprendimos acerca de los galardones y la herencia que Dios tiene preparado para nosotros. Eso es misericordia. Si éramos enemigos públicos de Dios, sin embargo ahora somos hijos de Dios. Y lo que Pablo nos está animando y lo que nos está diciendo es compórtate como un hijo de Dios siendo un sacrificio vivo. Por lo tanto, toma en cuenta y ten en cuenta sus misericordias. Misericordia que a la hora de analizar nos damos cuenta que son, dice la palabra de Dios, profundamente grandes. ¿Quién puede medir la misericordia de Dios? Si cada acto en nuestra vida lo podemos solamente explicar por la misericordia de Dios. Por la misericordia de Dios. No estás donde estás, sino es por el amor y por la gracia y por la misericordia de Dios en tu vida. Podemos decir que en verdad es grande la misericordia de Dios por su fidelidad y que grandes y maravillosas son sus obras para nuestras vidas. Por lo tanto, al considerar la misericordia de Dios para caminar y andar como un sacrificio vivo, no solamente descubrimos que sus misericordias son grandes, sino que deben generar en nosotros gratitud y adoración. Gratitud, completamos en nuestras hojas, y adoración. Si cada acto de Dios en tu vida, detalles que quizás tú no consideras en principio, pero después dices, ¿de dónde salió esto? ¿Cómo es que estoy donde estoy? Donde has visto manifestada la misericordia, no genera en tu vida gratitud y adoración. Hay que rever cuál es tu situación delante de Dios. Quizás seas un simple religioso, un fanático, un simpatizante, pero no un verdadero hijo que al considerar la misericordia de Dios se humilla delante de su presencia y tiene una actitud de gratitud y adoración. Tu vida, tu corazón, tu eternidad, la mía, ha sido transformada por la misericordia de Dios en cada uno de nosotros. Por eso es importante llegar delante de la presencia de Dios con un corazón agradecido, un corazón que sepa adorar en forma correcta a nuestro Dios, porque no hemos sido consumidos, sino que disfrutamos sin merecerlo de sus misericordias. Y también cuando consideramos sus misericordias, esta nos va a llevar, y completamos en nuestras hojas, a vivir una vida, fíjate, delante de Dios. Un verdadero hijo de Dios no quiere estar en otro lugar que no sea delante de la presencia de Dios. Llegar delante de la presencia de Dios en verdadera adoración no se limita, escucha bien esto, no se limita a un lugar. No es que si yo voy el domingo a la iglesia y canto con el coro y canto con el grupo de alabanza, es el lugar donde yo voy a adorar. No, hombres. Necesitamos entender que cada uno o que cada día de nuestras vidas debe ser vivida piadosamente de tal modo que nuestra vida como sacrificio vivo sea una adoración constante a Dios. No solamente cantar es adorar a Dios. No solamente ser entonados es adorar a Dios. Lo que tienes que entonar, lo que tienes que afinar y lo que tienes que andar perfectamente es nuestra vida. Eso es adorar a Dios, vivir una vida de integridad. Sacrificio permanente nos lleva a pensar en el siguiente punto. Que nuestra vida como sacrificio vivo es algo continuo. Por eso le llamamos un sacrificio permanente.
Hemos visto Romanos capítulo 12 cómo empieza y dice que nosotros, el apóstol Pablo, está por nosotros rogando, ¿sí? Y este ruego no solamente es un ruego como tal, sino que está de una forma imperativa, sabiendo que somos los creyentes los que debemos ahora ofrecer este sacrificio. Cristo ya hizo lo suyo, Dios, dijimos, hizo lo suyo, ahora nos toca a nosotros. Ahora cada uno de nosotros debe hacerse responsable por su comunión con Dios a través de este sacrificio permanente. Eso nos tiene que quedar absolutamente claro. No es de un día, es continuo. Ahora, ¿cuáles son las cualidades de este sacrificio permanente? La primera la sabemos, porque hemos visto, ¿no? La primera cualidad es que este sacrificio permanente es vivo. Sí, porque tú te estás sacrificando en tu andar, en tu caminar, en tu relacionarte, en tu hablar, en tu pensar, en tu sano juicio. Tú tienes que entender que toda tu vida es un sacrificio. ¿Por qué? El mismo Pablo se encarga en 1 Corintios, capítulo 6, versículo 19, en aclararnos cuál es nuestra posición delante de Dios. Y dice, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es qué? El cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois ¿qué? Vuestro. A ver, pareciera Pablo acá, en 1 Corintios, que nos está diciendo que ahora lo que tenemos que sacrificar es nuestro cuerpo. Pero no es que ya habían cesado esos sacrificios. No es que ¿acaso Dios viene por mi cuerpo? Mira que lo va a encontrar grande si viene por el mío, ¿eh? Y con mucha grasa, como se hacían los sacrificios anteriormente. Pero no se está refiriendo a este cuerpo que se ve aquí. Lo que está diciendo que este cuerpo que no me pertenece como hijo de Dios y que está siendo habitado por el Espíritu Santo, sí, este cuerpo ya no me pertenece. Y que Dios sí va a demandar, no este cuerpo que yo lo queme, porque no va a servir de nada que yo lo queme como sacrificio, sino que yo no lo exponga al calor del pecado. Que este cuerpo sea llevado al lugar correcto, que este cuerpo sea utilizado en forma correcta, que este cuerpo sea cuidado en forma correcta. Sí, este cuerpo que me lleva de acá para allá, este cuerpo que me hace hacer cosas, que me permite hacer cosas, tiene que ser un sacrificio vivo. Antes tú llevabas el sacrificio y se quedaba ahí en el altar y se consumía. Ahora no. Llevo mi cuerpo delante de la presencia de Dios, sabiendo que la presencia de Dios está en todos lados, incluso habita en mí. Entonces, donde voy, lo que hablo, lo que digo, lo que pienso, debo ser consciente que es por medio, o que estoy haciendo y que estoy viviendo, un sacrificio vivo. Un sacrificio vivo. Dice que en Cristo somos nuevas criaturas y que todas las cosas son hechas nuevas. Entonces, ¿para qué exponer mi cuerpo? ¿Para qué seguir exponiendo mi cuerpo a cosas antiguas? A viejas cosas. ¿Por qué exponerlo al pecado? ¿Por qué utilizarlo en forma incorrecta? ¿Por qué dar lugar al pecado con mi cuerpo? Si ya mi cuerpo no me pertenece. ¿A cuántos de ustedes les gusta vivir o les gustaría vivir en una casa que se cae, sin puertas, sin ventanas, ¿verdad? Sin techo? Quizás nosotros vivimos o vivíamos alguna vez así, pero no presumes esa casa, ¿no es cierto? Entonces, si el Espíritu Santo que mora en ti, Dios quiere sentirse orgulloso de ti como hijo, que es lo que ve el mundo, a través de tus actos, tus hechos, los lugares donde vas, las cosas que haces con tu cuerpo. Varones, un sacrificio vivo es una expresión constante, dijimos, de adoración a nuestro Señor. Por lo tanto, un sacrificio vivo nos lleva a morir constantemente y cada día al pecado en nosotros. Todos los días debemos morir al pecado. Porque eso da pie a la segunda parte o a la segunda forma de cómo es mi sacrificio permanente. No solamente es vivo, sino que también es un sacrificio santo. Y esta palabra santo tiene un significado muy profundo. Santo es apartado del pecado, apartados para Dios. Se apartaba el animal en la antigüedad, se lo preparaba desde pequeño para el sacrificio
eran conscientes de que cierta época del año se sacrificaba y ese animal tenía que ser perfecto, sin mancha delante de Dios. Dios no cambió su forma de pensar. Dios no cambió su forma de actuar. Dios sigue siendo el mismo. Y para que un sacrificio sea aprobado por Dios, tiene que ser un sacrificio santo, sin manchas, sin defectos. Así debe ser nuestras vidas en sacrificio vivo. Cuando vamos al Catecismo Mayor, el Catecismo Mayor comienza diciendo, ¿cuál es el fin principal y más alto de la existencia del hombre? La respuesta es que el propósito de la existencia del hombre es glorificar a Dios, escucha bien esto, glorificar a Dios y gozar plenamente de Él para siempre. Gozar plenamente de Él para siempre. La palabra de Dios dice que cosa inmunda no habita en la presencia de Dios. Entonces, debemos procurar la santidad, sin la cual, dice la palabra de Dios, ninguno verá al Señor. En el Antiguo Testamento, Dios le reclamó a su pueblo que fuera santo. En el Nuevo Testamento, nos recuerda la palabra de Dios que debemos ser santos porque tenemos un Dios que es 3 veces santo. No es una opción, es una obligación de cada hijo de Dios vivir en santidad. ¿Por qué? Porque un sacrificio vivo, un sacrificio santo, se cumple en forma perfecta cuando este sacrificio agrada a Dios. Agrada a Dios. Los sacerdotes que entraban a ofrecer el sacrificio al lugar santísimo, entraban atados de una cuerda al pie, sus vestimentas tenían un montón de campanitas. ¿Por qué? Porque si las campanitas sonaban quería decir que el sacerdote estaba vivo, ¿sí? Todavía caminaba, todavía estaba en la presencia de Dios, porque si el sacerdote que entraba al lugar santísimo entraba en forma impura, entraba con pecado y el sacrificio que daba a Dios no le agradaba, ¿qué hacía Dios? Dejaban de sonar las campanitas. Entonces la gente de afuera jalaba la cuerda porque sabía que si no sonaban las campanitas, el sacrificio no había sido agradable a Dios. Nuevas son cada día sus misericordias. ¿Sabes cuántas veces tendría que haber muerto yo delante de la presencia de Dios por mis pecados? Todos los días. Desde el primer día que Dios me encontró. Sin embargo, nuevas son cada día sus misericordias. Pero no me da derecho a que yo abuse. No te da derecho a que tú abuses de la misericordia de Dios. Por lo tanto, está escrito en su palabra. Y el sacrificio vivo le tengo que agregar santidad, y esa santidad le tengo que agregar que agrade a nuestro Dios. Porque le pertenecemos. Porque este debe ser un sacrificio muy agradable delante de nuestro Dios. Y por último, para entender por qué un sacrificio debe ser vivo, es porque es parte de este tercer punto que nosotros llamamos la verdadera adoración. La verdadera adoración. ¿Cuál es esa verdadera adoración? Es cuando nosotros ofrecemos a Dios o nos ofrecemos a Dios como un sacrificio vivo, dijimos, santo, agradable a Dios, el cual, dice la palabra de Dios ahí en Romanos, debe ser que es vuestro culto racional, es decir, consciente, no siguiendo a la multitud, no por tradición, no por costumbre, sino con mi uso de razón en plenitud, ofreciendo un culto racional a Dios, pensado, preparado, intencional. A esta constancia de adoración tengo que ponerle todos mis sentidos. Cuerpo, alma, mente. Todo debe adorar a nuestro Dios. Juan, capítulo 4, versículos 23 y 24. Dice, mas ahora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores al Padre, ¿en qué dice? En espíritu y en verdad. ¿Viste que no dice en cantos afinados o con bellas melodías? No dice eso. Dice que habla de adoradores en espíritu y verdad. Porque también el Padre, tales adoradores buscan que le adoren. Dios es espíritu. Ojo, no quiere decir que a Dios no le agrada que nosotros la adoremos a través del canto.
No estoy dejando al lado el canto, pero lo que yo quiero que entendamos es que Dios busca más de cada uno de nosotros. Que nuestro compromiso tenga que ver con la conciencia, nuestro culto racional, sabiendo de que Dios es un Dios de espíritu, es un Dios que es espíritu, y que busca adoradores que le adoren en espíritu, o sea, una conexión espiritual y de verdad. En espíritu y en verdad. Porque dice, Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. El verdadero culto a Dios, hombres, es un culto, dijimos, lógico, es un culto razonable y se trata, ni más ni menos, de rendir nuestras vidas en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Vivo, santo y agradable a Dios. Por lo tanto, esta verdadera adoración debe ser una adoración consciente y constante. A la constancia que ya traía el sacrificio vivo, ahora le tenemos que poner conciencia. Tenemos que ponerle conciencia. Sabiendo que no solamente es de un día, sino que es de todos los días. Hoy en la mañana, hoy en la tarde, hoy en la noche. Cuando descansamos, cuando pasamos tiempo con nuestra familia, compartir el Evangelio. En todo momento, vivir cada momento de nuestras vidas con esa intensidad, siendo cual sea nuestro papel en medio de la sociedad. Y no solamente eso, sino que nuestra verdadera adoración nos tiene que llevar a la verdadera gratitud. Hablábamos recién, cuando consideramos la misericordia de Dios, si no tienes un corazón agradecido, ¿qué es lo que hay dentro tuyo entonces? Porque una verdadera adoración, un verdadero culto de adoración es ser agradecidos. Es ser agradecidos con todo lo que somos, con todo lo que tenemos. Un continuo sacrificio de agradecimiento delante de Dios. Dios no está solamente para que le pidamos. Dios está ahí también para que nosotros aprendamos a ser agradecidos. Agradecidos, detalles en nuestras vidas que nosotros ni siquiera tomamos en cuenta, pero que Dios sí toma en cuenta y que sabe que son importantes para nosotros. Él está ahí. Él está ahí cada día. Y por último, cuando hablamos de una verdadera adoración, esta abarca absolutamente toda nuestra vida. Toda nuestra vida. Y cuando hablo de toda nuestra vida, me voy más allá de lo que soy como ser tripartito, alma, cuerpo y espíritu. Me voy a cada momento de mi vida. Desde que tomo conciencia de que el Espíritu Santo viene a obrar en mí, tomo conciencia de mis pecados y ahora soy responsable por mis actos, sabiendo que debo caminar en santidad. Dios ya me hizo santo, a través de Cristo me ve santo. Sin embargo, mi responsabilidad, tu responsabilidad a través del sacrificio vivo es andar en santidad, procurar esa santidad. Es decir, andar y pisar los pasos que Cristo dejó, las instrucciones que Cristo dejó a través de su palabra, es lo que yo debo ser o que debo aspirar cada día en mi vida. Sí, porque es mi responsabilidad. No me gustaría llegar al cielo y saber que fui salvo de panzazo. ¿Sí? Nomás llegué a safe y ahí me quedé. ¿Me explico? Sino que cada uno de nosotros, aún motivado por la recompensa que podemos llegar a recibir, no para presumir las medallas, los galardones, sino para poner a los pies de Cristo, es motivo suficiente para procurar una vida de santidad. Como decíamos, morir cada día al pecado, estar cada día más lejos del pecado y más cerca de Dios. Ser consciente de que mi vida y cada instante que mi vida es, incluso mi muerte, debe agradar a Dios. Platicábamos ayer en la Junta Ministerial. De repente, ¿cuántos de nosotros están preparados para morir? Muy pocos, ¿verdad? Porque realmente, si bien la muerte es parte de la vida, la negamos. La negamos, vivimos cada día y está bien que lo hagamos así, pero la muerte es una realidad. Y si al celebrar mi vida a través de la muerte, también tengo que ser consciente de que debe agradar a Dios. Entonces, ¿cuántos de nosotros ya tiene preparado su funeral? Y no hablo de dónde te van a sepultar, o si vas a estar o no en una casa velatoria, si te van a cremar o vas a estar en un cajón. No hablo de eso, sino hablo de la hora de recordar y celebrar tu vida. ¿Cómo quieres que te recuerden? ¿Sabes qué canciones quieres que canten a Dios? ¿Qué versículo bíblico se lea?
¿Sabes si se quiere que se predique el Evangelio para los que se quedan? Porque si tu esperanza es como la mía de estar con Cristo, yo creo que todos los que vayan a saludar a lo que queda ahí, por lo menos que se lleven de mí el mejor mensaje. Cristo te ama. Y donde Él está, esa cosa que está ahí, está, aunque mi esposa sabe que me tiene que cremar, ¿sí? O la bonita foto que quizás espero que pongan. Donde Él está, Él siempre deseó que tú estés. Y que compartan el Evangelio. Y que canten una canción que a mí me encanta, que hay libertad. Esa canción me encanta. Creo que esa canción define lo que hace Cristo por cada uno de nosotros, nos da libertad. ¿Por qué? Porque aún con mi muerte, aún con tu muerte, debes honrar a Dios. ¿Por qué? Porque un verdadero culto de adoración abarca absolutamente todas nuestras vidas. Toda nuestra vida, incluso hasta nuestra muerte. Debemos ser conscientes que Dios espera de verdaderos hijos que seamos sacrificios vivos. Sacrificios vivos. Es hora de ponernos en acción, hombres. Nada bueno salió de la inacción. Nada bueno. Los pocos profetas que fueron inactivos lo tragaron los peces. Los que se negaban a hacer la voluntad de Dios fueron tragados por peces. Los grandes hombres de Dios, muy poco estuvieron inactivos. Al contrario, siempre estuvieron al frente de batalla. Con errores, con yerros. Sin embargo, Dios una y otra vez les dio oportunidades. Que cada uno de nosotros sea consciente que lo que Dios espera de ti y de mí es que aprendamos a hacer verdaderos sacrificios vivos. Adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Amén. Vamos a orar para concluir esta parte. Gracias, Dios, por tu palabra. Gracias, Dios, por el desafío de nuestras vidas. Gracias, Dios, porque entendemos a través de ella que tú esperas de nosotros, incluso más allá de lo que nosotros estamos dispuestos a dar. Y que en nuestro corazón esté esa disposición para adorarte en todo momento. Que sea el deseo constante de nuestras vidas y nuestro corazón en convertirnos en sacrificio santo, sacrificio vivo y agradable delante de ti. Lo oramos y lo pedimos en el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén.